Padre, te damos gracias por la bondad que has tenido para con nosotros, porque podemos ser tus hijos y podemos venir juntos en la unidad del Espíritu a gozarnos en tu presencia, a compartir tu palabra. Y esperamos, como pedía el hermano en oración, que tú derrames una bendición sobre nuestros corazones sedientos, porque tu palabra es verdad, tu palabra quebranta las rocas, tu palabra es poderosa, y permite que a través de la exposición te podamos ver a ti, Señor. Que cuando salgamos de aquí nos vayamos con el gozo de poderte ver a ti. Aún en este tiempo, Señor, queremos no atarnos, como decía el hermano Joel, a ningún pensamiento preconcebido, sino permitir que tú fluyas abundantemente en nuestros corazones y que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual, como tú dices en tu palabra, y lo creemos que así es, porque tu palabra es verdad, que tu palabra que es espiritual, a través del Espíritu que es espiritual, sea acomodada a todos los corazones de los renacidos de Dios, que también es espiritual la presencia del Espíritu y de Jesucristo mismo dentro nuestro, lo cual nos hace hijos de un mismo Padre, coherederos con Cristo Jesús de todas las promesas, hermanos de Cristo Jesús y hermanos unos con otros. Gracias, Señor. Esa es la comunión que tenemos en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, veníamos compartiendo un tema que empecé a dar en una serie acerca de algunos principios bíblicos de la oración. Y hemos estado mirando durante varias semanas algunos de esos principios. Y la semana pasada, hemos estado también en 2 semanas estudiando la oración del Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús nos dejó cuando los discípulos preguntaron, enséñanos a orar, y Él estableció algunos principios a través de la oración modelo que Él dejó. Y Jesús en todas sus oraciones, lo primero que siempre hizo fue dirigirse al Padre. En toda su oración decía Padre Nuestro, de eso lo hemos hablado, y también en su oración modelo que nos dejó, Él dice Padre Nuestro, pero también en sus oraciones privadas, Él dice Padre, se relaciona todo el tiempo con Dios como Padre. Y estábamos viendo que en la oración del Padre Nuestro vemos allí, por ejemplo, que cuando se empieza hablando acerca del Padre y dice Padre Nuestro que está en los cielos, voy a decir la oración mientras los hermanos se acomodan. Padre Nuestro que estás en los cielos, bienvenidos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuya es la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y habíamos dicho también que en la oración que Jesús nos dejó de modelo, cuando Él empieza a hablar desde el principio hasta el final de la oración, el Padre Nuestro, el tema es el Padre. Pero también desde el principio hasta el final de la oración del Padre Nuestro, el tema es el Hijo, el tema es Jesús. Y por eso estábamos demostrando a través de las mismas escrituras cómo esa oración enteramente tiene que ver con el Padre, enteramente tiene que ver con el Hijo, como Isaías 9:6 habla acerca
de la profecía acerca de la venida de Jesús, hijo se nos es dado, decía, allí llamará su nombre admirable, consejero, Dios eterno, Padre, y se le llama también Padre, Padre eterno, y se le llama Príncipe de Paz a Jesús. Entonces, estuvimos demostrando a través de toda la Escritura que tanto el Padre como el Hijo se ven presentes ahí en esa oración, y que el Hijo es la palabra del Padre que se vino a revelar de una manera visible hecha carne. O sea, yo decía que nosotros hablamos una palabra y no la podemos palpar con las manos, no la podemos ver y solamente la podemos oír, y que el que es sordo ni siquiera la puede oír. Pero sin embargo, la palabra de Dios tomó forma, se hizo carne y se presentó delante de nosotros de una manera visible. La palabra de Dios allí de una manera visible. Le voy a pedir ayuda porque eso sí me desconcentra mucho en mis ideas. Como yo, miren, generalmente no traigo apuntes, eso lo he dicho mucho. Yo voy dependiendo de lo que Dios me va dando al momento. Entonces les voy a pedir ayuda en eso, porque si no me disocio y me voy a tener que quedar aquí esperando un poquito hasta que... Entonces, la palabra de Dios se hizo carne, apareció. O sea, la palabra del Padre se hizo carne y apareció de una manera visible. Ese es Jesús. Pero también el mismo Padre se hace visible. Por eso es que Jesús dice en Juan 14, el Padre y yo, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces, bueno, nos detuvimos durante 2 semanas a hablar acerca de la oración que Jesús nos dejó e hicimos gran énfasis en la persona del Padre. Y eso yo lo estuve haciendo a propósito, porque todas las cosas parten del Padre. El plan de la salvación partió del Padre, el crear al hombre partió del Padre, el crear todas las cosas que existen partió del Padre, y la palabra que nos dejó también parte de Él, y la voluntad y el propósito por el cual nos creó también vino del Padre. El Padre se complace en ser Padre y tuvo un Hijo, fue Padre es Padre desde la eternidad. Y uno no puede ser padre sin tener un hijo, por lo tanto Jesucristo es hijo desde la eternidad. Y desde la eternidad el Padre concibió tener más hijos semejantes a Jesús. Por eso es que la Escritura dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. El Padre concibió, no solamente quiero tener a mi Hijo Jesús, quiero tener otros hijos. Y ese es el propósito por el que nos creó. Y Él creó allí al primer hombre, que ese hombre se desvió del plan del Padre, pero no le sorprendió porque Él ya lo sabía, como dice Joel, nada de eso le sorprende, y en su omnisciencia preparó al Hijo y plantó al Hijo esa semilla de la cual vendría toda una cosecha de granos semejantes a ese grano de trigo que Él plantó. Y por eso las palabras misteriosas de Jesús, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Una cosecha de granos que es la herencia del Padre. Porque estamos acostumbrados a pensar que nosotros somos herederos de Dios a través de Cristo Jesús, pero no pensamos nunca en lo que dice Efesios capítulo 1, que dice las dos cosas. Dice que nosotros somos herederos del Padre en Cristo Jesús, pero dice que el Padre también tiene una herencia. Muchos hijos que quiso llevar a la gloria a través de Cristo Jesús, y es a través de Cristo Jesús que podemos ser hijos de Dios. Entonces, nosotros tenemos una herencia en Dios
¿Y cómo lo obtenemos? Cuando uno tiene una herencia, hay un testador que deja una riqueza al beneficiario. ¿Es así o no? Pues nosotros, y no puede haber herencia hasta que no ocurre la muerte del testador. Pues al morir Jesús, nosotros recibimos toda la herencia del Padre en nosotros por medio de Cristo Jesús, al recibir el Espíritu Santo. Pero así también el Padre mandó al Hijo, el Hijo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Una herencia que el Padre tenía, un tesoro que el Padre tenía. Eso nos da seguridad en el amor de Dios. Y cuando tenemos seguridad, que era lo que quise demostrar, un principio, no lo nombré de manera explícita la semana pasada, pero un principio importante al venir a acercarnos a Dios es la palabra confianza. Acerquémonos pues, dice la misma Escritura, acerquémonos pues a Dios en una actitud de plena confianza. Acerquémonos pues a Dios. Antes de yo decirle la cita, no se la voy a decir de momento, para que algunos no se distraigan, pero yo les voy a dar la cita. Dice, acerquémonos pues a Dios. ¿Pero de qué manera? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allí hay unas claves muy importantes. Y yo después lo quiero ilustrar con ejemplos, porque me he dado cuenta también de una cosa, que la gente cuando es teología y le da teología profunda, es un poquito que resulta un poco teórico y es un poquito más difícil de digerir y uno puede hasta entretenerse y hasta dormirse mucho más fácil. Pero los ejemplos siempre ayudan a entender lo que uno quiere decir. Y aquí, por ejemplo, este versículo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esa palabra, confianza, ¿confianza en qué? ¿En que te estás portando bien? ¿En que me estoy portando bien? ¿Confianza en que yo oro mucho? ¿Confianza en que tenemos mucha fe? ¿Confianza en qué? Dice, ¿por qué es que me puedo acercar confiadamente? Dice, no dice, por ejemplo, no dice que te acerques llena de culpa o lleno de culpa. No dice que te acerques con duda, sino cómo hay que acercarse confiadamente. Pero confianza ¿en qué? Oh, muchos dicen, qué fe tan grande que yo tengo. ¿No han oído eso? Muchas veces he oído personas diciendo, yo tengo una fe. Mira, sí que cuando yo oro, eso es confianza en la propia fe. Pero lo que dice y está enseñando aquí la Escritura, y el versículo en cuestión que les he citado es Hebreos 4:16. Pero les quiero hoy enseñar cómo la Escritura no se puede descontextualizar. Porque si descontextualizamos la Escritura, puede pasar como una vez me ocurrió cuando estaba en la iglesia en Cuba dando discipulado y se me ponen allí dos médicos. Fue la primera vez que aparecían y ellos oyeron lo que yo dije y el Señor de repente dio un rumbo a lo que yo traía preparado para darles. Y era que yo no sabía que lo que yo iba a decir iba a tocar a esas dos personas que estaban ahí, médicos profesionales
inteligentes. Sin embargo, al final de la prédica, porque Dios me guió a tocar ese punto en la enseñanza, yo hablé acerca de lo malo que era descontextualizar la Escritura, porque todas las herejías y todos los herejes citan las Escrituras. ¿Es así o no es así? Todas las sectas citan las Escrituras. Y te quieren demostrar, porque cogen un versículo y lo aíslan de su contexto. Eso ocurrió en el libro, en la carta a los Hebreos. El autor empieza a hablar qué motivó la carta a los Hebreos. Una doctrina que es antigua, que no es nueva de los testigos de Jehová. Es una doctrina antigua donde muchos estaban diciendo que Jesús era un ángel. Y desde el primer capítulo de Hebreos empieza a hablar el autor que era imposible, porque ¿a cuál ángel llamó Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. No dice, la carta de los Hebreos empezó allí por algunas desviaciones que habían acerca de la verdad, acerca de Jesús, que es la base de nuestra fe. Dice Pablo que si ponemos otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús, dice, cuidado el que sobreedifica, el que sobreedifica. Hay un fundamento que puso Jesús mismo y los apóstoles, que ¿quién es? Jesús. Y toda la prédica tiene que ser a partir de ahí. Él es el todo, el alfa, Él es la omega, es el principio, es el fin, Él es la salvación, Él es la vida eterna, Él es nuestro reposo. Entonces, Pablo decía que el que edifique mira cómo sobreedifica. Entonces, en esa clase yo estaba enseñando que era peligroso descontextualizar. Y cité, por ejemplo, cómo en Cuba vinieron hace muchos años atrás unos misioneros, entre comillas, venían de Nicaragua y fueron incluso a las ciencias médicas en mi ciudad y dieron una conferencia para médicos acerca del éxito que ellos estaban teniendo y citaban la Escritura, citaban Proverbios 5. El éxito que ellos estaban teniendo acerca de usar la orina como terapia. Ellos tenían en Nicaragua incluso un hospital para niños donde todos los niños por la mañana les daban un biberón con orina para tomar. Y eso se llama orinoterapia. Y cuando yo terminé de hablar, se me acercaron los médicos y me dijeron, bueno, mira, ese es nuestro caso. Nosotros caímos también en esa trampa, pero después que nosotros empezamos a tomar orina, pues han ocurrido cambios en nuestras vidas importantes. Ah, sí, por ejemplo, ¿cuál? Bueno, pues tenemos más, en la intimidad sexual, pues tenemos más deseo, pero eso es pura brujería. Pero esos hijos de Dios que estaban yendo a la iglesia eran bien tiernecitos, no conocían doctrina y cayeron en la trampa. Pero cuando nosotros enseñamos la Escritura, porque este es un texto que se conoce muchísimo, ¿qué hacemos normalmente? Uy, qué texto más bonito. Lo saco de su contexto y hago toda una enseñanza que a veces contradice el mismo capítulo de donde lo he tomado, los capítulos anteriores. Y aquí vamos a analizar así detenidamente. Acerquémonos pues. Ese pues, ¿qué significa en el hablar? Que ese pues es por lo tanto. Pues, por lo tanto. ¿Qué indica eso? Que está entrelazado con lo que se ha venido hablando ya. O sea, hay un discurso desde Hebreos 1 hasta Hebreos 4 y ahora viene como una conclusión. Bueno, pues, en base a todo lo que yo les dije en el capítulo 1, se ha dividido en capítulos, eso era una carta. Pero ahí no había división. Todo lo que Pablo venía hablando hasta ese punto era para demostrar esto. ¿Y qué era lo que él estaba demostrando? Dice,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué cosa es el trono de la gracia? Un trono, ahí está Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Jesús nos abrió el camino a ese trono y podemos venir con libertad confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Es algo que te regalan. Lo explica Pablo en la carta a los Gálatas. Es algo que tú no tienes que pagar. Porque un regalo es un regalo. Imagínate si tú me regalas algo, pero esperando que yo te lo pague. Entonces no es un regalo. Regalo es regalo. Ahora, ustedes los que trabajan en alguna empresa, en algún trabajo secular, van allí, trabajan duramente durante la semana y durante todo el mes, y al final del mes le pagan su salario. Eso no es un regalo. El salario es algo que te pagan, que tú lo percibes en base a lo que tú hiciste. Y aquí, sin embargo, Dios no te está diciendo, ven a mi presencia en base a lo que tú haces, sino en base a lo que tú eres en Cristo Jesús. Tienes entrada amplia al Señor en base a lo que tú eres. El problema es cómo nos vemos. No nos vemos como se veía Pablo, no nos vemos como se veía Pedro. Cuando le preguntó a aquel en la puerta, la hermosa en la entrada, pidiendo una limosna, aquel hombre que le dijo, Pedro, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, levántate y anda. ¿Y por qué la iglesia muchas veces hoy no nos atrevemos a hacer eso? Porque meditamos, bueno, y si después, no estamos a ver dentro de esos y si muchas veces cabe. ¿Y será así que puedo yo orar? ¿Será así que Dios oye mi oración? Yo he acostumbrado en el trabajo que yo he hecho durante tiempo de consejería a tratar con personas que muchas veces tienen ataques a nivel mental o a nivel emocional e incluso a veces ataques a nivel corporal de las tinieblas, francos ataques. Entonces muchos de los que están bajo ataque no saben qué hacer cuando están bajo ataque. Y lo más usual es que después me dicen a mí, bueno, no funciona porque ¿por qué yo oro? Y por ejemplo, algunas personas que tienen algunos ataques durante la noche, ¿por qué yo oro y no se van las voces? ¿O por qué yo oro y no se van las influencias demoníacas? Y yo les pregunto, ¿y cómo tú oras? Bueno, ya he aprendido que es así como lo hacen. Unos se tapan con la cobija, se tapan cabeza y todo, y empiezan a orar, ay Señor, por favor, para este ataque. Y el ataque muchas veces no para, porque no se ven como alguien que tiene la autoridad para decir, en el nombre de Jesús me sujeto a ti, Señor, y en tu nombre. Incluso a veces ni siquiera hay que hablar con las tinieblas, sino con el Señor. Dice la Escritura, sujetaos pues a Dios. Lo primero es sujetarme a el Señor. Mira, tú eres mi padre y yo soy tu hija, y yo soy tu hijo. Y yo, en conformidad a lo que dice tu Escritura, me sujeto a ti ahora y hago resistencia al maligno y le ordeno que se vaya de mi presencia, que estoy en Cristo, que el maligno no me puede tocar, etcétera, etcétera. Soy embajadora, soy embajador. Eso es apropiarse por fe. Ahora, aquí dice, no hay cosa... No, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces yo les decía, son palabras clave para poder entender. Gracia es un regalo, no es algo que yo tengo que producir. Entonces yo vengo ahí por gracia, se me concedió eso
en la obra de la cruz. Yo puedo venir y tú puedes venir, si eres hijo o hija, confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Mire qué interesante, pasamos este detallito por alto y sabemos el texto mucho de memoria. Mira lo que dice el versículo, una vez más despacito. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente. La actitud de confianza es una actitud de fe. Confiadamente. ¿Por qué? Porque yo decidí creer lo que dice esto, que me puedo acercar. Acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar, ¿qué? Gracia. Hallamos gracia delante de Dios y nos socorre. Dice, para el oportuno socorro, hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, la gracia de Dios se derrama sobre nosotros cuando nos acercamos confiadamente, por gracia, al trono suyo, al trono de su gracia, para alcanzar y hallar misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué me está queriendo decir ese versículo? Por eso yo decía la semana pasada, y me quedé pensando cómo explicárselo mejor, que muchas veces Dios no responde ciertas oraciones porque no nos acercamos confiadamente. Creemos que para que Él nos responda tenemos que hacer muchas cosas o tenemos que alcanzar un grado de espiritualidad muy elevado. Y a veces Dios en su misericordia así todo nos responde, porque Él es bueno, pero Él nos trata de llevar al punto en que llega un día en que dice, bueno, hoy te quiero dar una nueva lección. No es por tu duro esfuerzo, es por mi gracia, que por gracia te escogí, te puse en mi Hijo. Y ahora cuando yo te miro a ti, tú estás en el Hijo, es solo porque estamos en el Hijo. Eres limpio. Dice que con una ofrenda hizo limpios para siempre a los santificados. Ahora yo te miro y cuando te miro a través de mi Hijo, si tienes el espíritu del Hijo, eres hijo. Si no, no. Entonces cuando miro a través del Hijo, digo, oh, tu Hijo o tu hija mía, has entrado en mi reposo. Y les quiero hablar de ese reposo. Entonces cuando miro así y cuando Dios nos mira así, nosotros nos miramos como Dios nos mira también, pedimos cosas que son del Padre, que son del Padre y que las tenemos a través de Cristo Jesús. Por eso decía la semana pasada, orar en el nombre de Jesús no es solamente orar cualquier cosa y decir al final de la oración, en el nombre de Jesús. Me asombró una vez conocer en Cuba unos santeros que ellos me decían, sí, nosotros también usamos el nombre de Jesús. Y yo dije, ¿cómo eso? Sí, cuando nosotros estamos en nuestra sesión, se levanta uno con más poder y le dice al otro, cállate, 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 Jesús, 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 y empiezan a invocar a Jesús. Y eso hace muchos años atrás y eso me confundió un poco. Pero después el Señor me mostró, orar en el nombre de Jesús no es orar lo que yo quiera, a veces oraciones carnales, a veces oraciones en contra de la voluntad de Dios, en contra del ministerio, en contra de lo que Dios tiene preparado para la iglesia, orar cosas bien arbitrarias y después al final decir, en el nombre de Jesús. Oh, mira, estoy orando en el nombre de Jesús. No, eso no es eso. Ahora yo hablo, por ejemplo, con la esposa de Fernando y le digo, mira, ustedes me pudieran prestar un martillo, tienen en casa, tú tienes, no voy a decir un martillo, el martillo le correspondería al varón generalmente, pero yo le puedo decir, Heli, mira, yo necesito, tú me puedes prestar el libro X,
y ella me diga, sí, pero no lo tengo conmigo, mira, ve a mi casa y habla con Fernando y dile que te lo dé. Pero puede ser al revés, que el libro sea de Fernando. Mira, Eli, me gustaría que Fernando me prestara el libro. Y entonces Eli puede decirme lo mismo. Ve a la casa porque yo no puedo ir ahora, y dile a Fernando que digo yo que te preste el libro. Ella sabe que él le ha dado el permiso y la autoridad para hacer eso, si no, ella no lo hace. Ella dice, no, espérate, tengo que ver si él dice algo. Pero cuando Jesús nos ha dado lo que es del Padre, y nosotros conocemos lo que es del Padre, que es también de Jesús, porque Jesús dijo, todas las cosas del Padre son mías, y todas mis cosas son del Padre. Pues nosotros podemos orar y sabemos que eso es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es del Padre y es del Hijo. Pues puedo orar, Padre, acuérdate que tú dijiste, también puedo decir así, a través de tu Hijo, esto y esto y esto y esto. Y yo te pido ahora que tú des gloria a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Esa no fue la oración de Jesús. Padre, sé cuando Él iba a resucitar a Lázaro. Y cuando Él está orando, en Juan 17 por los discípulos, Él pide que el Padre le dé gloria a Él. Porque dándole gloria a Él, Jesús le está dando gloria al Padre. Nuestras oraciones deben descentrarse de nosotros mismos. Pero yo les decía que ese versículo, que es el último del capítulo 4, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente no es en una actitud de duda. Confiadamente es en una actitud de plena certidumbre. Confiadamente es en una actitud de plena confianza en que lo que Dios dijo es verdad. Pero como yo les estoy diciendo que no se puede separar el texto de su contexto, cuando ustedes se leen el capítulo 4 completo de Hebreos, por ejemplo, vamos a tomar capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, dice, temamos pues. Hoy, ahora no están hablando de miedo, porque cuando decimos la palabra temor, enseguida pensamos en miedo, enseguida pensamos en castigo. Sin embargo, la Biblia dice que el que teme, pero de ese de miedo al castigo, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene todo el tiempo ese temor, miedo al castigo, miedo a perder la salvación, miedo a esto, miedo a lo otro, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿En cuál amor? ¿En el que yo produzco? No, en el amor de Dios. Cuando uno entiende de verdad el amor de Dios y tiene revelación del amor de Dios y cuál es el plan y la intención original de Dios y cómo nos creó y cómo nos escogió a través de Cristo Jesús, cómo Jesús dice, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará de mi mano, el Padre que me la dio mayor que todos es. Cuando uno viene, uno conoce todas esas cosas no intelectualmente, sino con revelación y está persuadido de eso, dice que la persona no tiene miedo de que ahora Dios lo va a pasar por una trituradora. Lo que hago, lo hago no por miedo, lo hago por amor. Porque entiendo el amor de Dios y quiero ser recíproca a su amor. No es por miedo. Y dice en la carta, Juan dice en su carta que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor, ese miedo,
lleva en sí castigo. Quiere decir, la idea es, a ver, que cuando éramos niños pequeñitos, el padre dijo, oye, después de la escuela no te vayas para tal lugar, porque si te vas te voy a castigar. Entonces que lo hacíamos escondido, ¿ven? De una manera para que no nos castiguen. En este caso no. El temor a Dios es el temor verdadero a Dios, que es el del que se habla en este versículo, que no es el otro, de miedo. Lo que pasa es que en español, en la Biblia, usan indistintamente temor para miedo, pánico, temor al castigo y temor como que me interesa tanto lo que Dios piensa de mí y lo que Dios quiere de mí. Me interesa más que lo que el hombre piensa y quiere de mí. Porque lo que el temor a Dios y el temor al hombre son diametralmente opuestos. Cuando, por ejemplo, Dios dio cierto mandamiento a Saúl, después que tomaron la ciudad, en varias ocasiones Dios le dijo a Saúl, no tomes nada, destruye todo. Y este Saúl, que era un hombre grande, impactaba con su figura, ¿qué hizo él? Fue a consultar a los jóvenes, cuando ya Dios le había dado una palabra a través de Samuel. ¿Y cuál fue el fracaso de Saúl? ¿Y por qué Dios incluso se lo llevó y le quitó la unción? ¿Cuál fue el fracaso de él? Que él no tenía temor, no temor de miedo, sino ese temor, me interesa lo que Dios piense de mí. Él tenía más temor de lo que aquellos jóvenes pensaban. Y lo que los jóvenes pensaban era lo contrario de lo que Dios le mandó. Y ese fue el fracaso de Saúl. Y fue más de una vez. Entonces ya terminó al final, como terminan la mayoría de la gente que no tiene temor de Dios, consultando a los adivinos. Y fue a consultar a la adivina de Endor. Entonces, pero aquí en Hebreos 4, versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, tienen que leer el capítulo 3. En el capítulo 3 habla cómo allí en el desierto el pueblo no tuvo confianza. Nuevamente la palabra confianza. No alcanzaron en aquel momento la promesa. ¿Por qué no tuvieron confianza? ¿Confianza en qué? Que era la pregunta inicial que le hacía. Confianza en esa persona, que es el Padre, que no miente. Confianza en lo que Él dice, porque lo que Él dice es verdad y se cumple. Confianza en eso. Es cuando eso nos ayuda en la oración, porque muchas veces cuando voy a orar, si te guía por las emociones, puede ser que no ocurra, ni te atrevas a orar. Pero cuando tú crees lo que dice la Escritura, tú entonces vas a recordar con confianza, vas a confiar en lo que se te dice. Señor, mira, tú dijiste esto, y en base a esto yo oro. ¿Y qué hicieron aquellos? Sabemos la historia bíblica, cuando estaban en el desierto, que Moisés, mientras Moisés fue allá y vio cara a cara a Dios, ellos estaban acá en el desierto y decían, ese Moisés se está demorando mucho. ¿Para cómo empezaron a murmurar? Porque generalmente los murmuradores no se centran en Dios, se centran en las circunstancias, se centran, juzgan por la apariencia, juzgan por la vista. Y ellos dijeron, bueno, este Moisés, ¿para qué nos sacó de Egipto? Ahora nos vamos seguramente aquí, seguro que se fue. Y allí terminaron convenciendo a Aarón, el hermano de Moisés, y María, que estaban ahí, que eran líderes, y fueron arrastrados y hasta se hicieron un ídolo, un becerro, y fue un pecado grande delante. Por eso ellos no alcanzaron el reposo, y muchos murieron y no vieron el reposo. Y aquí
cuando usted lee eso, el capítulo 4 es precioso, cuando hablan acerca del reposo de Dios. ¿Cuál es el reposo? Porque después más aquí en el capítulo 4 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, aquellos no entraron en el reposo de Dios. Pero aquí se nos está instando a nosotros, a los hebreos, pero por extensión también a nosotros, a entrar en el reposo de Dios. Y yo voy a explicar qué es eso. Entrar en el reposo de Dios. Porque en cierto lugar dice así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. O sea, el séptimo día es el día de reposo. Se idolatra a veces el séptimo día como día de reposo, el Shabbat. Pero hay un valor espiritual en el día de reposo Shabbat, pero el Shabbat o nuestro Shabbat, nuestro reposo, no es un día de la semana, aunque si lo guardamos con toda libertad, no por miedo a ningún castigo, también hay una bendición. Pero para que no nos ocurra como a los que guardaban el Shabbat no por fe, debemos saber que nuestro Shabbat, nuestro reposo es Cristo Jesús. Porque de lo contrario nos vamos a seguir mirando según la carne. Y según la carne nadie califica delante de Dios. Es solamente porque estamos en el Hijo. Y cuando Dios nos mira a través del Hijo, tenemos derecho a las promesas que el Padre dijo para nosotros. Entonces, cuando vamos a orar, debemos tener en cuenta eso. Dice, todas las promesas de Dios, todas, son sí y amén. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por medio de Jesucristo que tenemos acceso, amplia entrada y acceso al Padre y también a las promesas. Y las podemos... Eso yo no lo puedo leer, pero aquí hay una advertencia y dice, porque falta que algunos de vosotros entren en su reposo. El que no entra en el reposo de Dios está haciendo muchas cosas para ganar la aceptación de Dios, pero también para ganar la aceptación del hombre. No importa, programas en la iglesia, esto, lo otro, y surgen rivalidades. Porque esta hermana sí, porque esta hermana no, y porque este hermano sí, porque este hermano no. Porque no vemos eso. Pero aún a la hora de orar, me tengo que hacer como un mendigo cuando yo no veo y entiendo que estoy en su reposo, para venir delante de la presencia de Dios a ver si se digna darme algo. Pero no es así. Toda la Escritura dice eso. Y si leen el capítulo 3, se van a dar cuenta que ellos no alcanzaron el reposo de Dios por incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Falta de fe. Pero cuando vienen al capítulo 2, ¿de quién se viene hablando ahí también? Yo decía la semana pasada, de Jesús. Y entonces, en ese capítulo no se puede estudiar nada descontextualizado. El 1, el 2, el 3 y el 4 está hablando de lo mismo. Hay una persona, hay un sacrificio, hay un reposo para nosotros y eso es lo que nos da a nosotros entrada al Padre y es lo que nos da a nosotros la confianza de poder orar así. Yo hoy no voy a seguir mucho más, solamente yo quisiera, por ejemplo, decirles para que algunos no se desanimen, que Elías, dice la Escritura, no lo digo yo, porque creemos que aquella gente que han hecho grandes cosas en la Biblia, e incluso hoy algunos los veneramos a los superungidos y permitimos que nos den de bofetadas, a veces hasta que nos arruinen los bolsillos. Hay muchos de esos superungidos que van a estadios y se van con sus bolsillos llenos. Y muchos piden condiciones tremendas para predicar la palabra que se nos ha mandado a predicarla de gratis, de gracia. Y algunos ni predican la palabra. Es pura charlatanería y le dan de bofetada al pueblo de Dios y se llenan los bolsillos.
¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha permitido eso, porque los ven a ellos como alguien diferente. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Semejantes a las nuestras. Es Santiago 5:17. Es muy bonito lo que dice allí. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y 6 meses son 3 años y medio. ¿Y por qué fue eso así? Porque aquel pueblo de Israel estaba orando a Baal, o sea, a otro Dios, para que lloviera. Y Elías, en este capítulo en Primera de Reyes 17, él dice, no va a llover, le dice al rey, hasta que por mi boca yo no diga va a llover. No, él estaba muy sintonizado con el Señor, pero no era un hombre perfecto. Tenía sus debilidades y lo pueden ver después de las cosas grandes que hizo en Primera de Reyes 19. En el capítulo 19, por ejemplo, tuvo miedo. Ahí lo dice, tuvo miedo. Yo no lo inventé. Versículo 3. Versículo 4, Primera de Reyes 19:4, quería morir. Dijo que se quería morir. Y estuvo deprimido. Primera de Reyes, versículo 5, se deprimió, se tiró allí y se durmió y no quiso comer hasta que Dios le tuvo. Fue como que se tiró a morirse. Y cuando los discípulos, ahora me viene a la mente, en Getsemaní, también estaban tristes porque el Señor iba a morir. ¿Qué hicieron? Cuando Jesús le dijo, apóyenme en oración 1 hora, no pudieron ni 1 hora porque dice, ese detallito no lo pasen por alto, que se quedó dormido a causa de la tristeza. Había depresión en él. Y eso fue lo mismo que ocurrió con Elías. ¿Qué les quiero decir? Doy gracias por la posibilidad de poder disfrutar al Señor y a su palabra juntos, y yo espero que algo de lo que se dio hoy se les quede, y que cuando vayamos a la Escritura podamos orar así con confianza, y de que nosotros podemos venir confiadamente al trono de su gracia a recibir de parte de Dios misericordia, gracia y oportuno socorro. Gracias, Señor, tú dijiste que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que ella cumple el propósito por el cual fue enviada. Gracias, Señor, que esta palabra en el transcurso de los días o en el momento que sea necesario, tú le hagas dar fruto dentro nuestro, de cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, Señor. Gracias que tú eres bueno. Oramos por todos los presentes, por todas, Señor, sus necesidades. Y ahora permite que podamos tener aquí juntos un tiempo de comunión en la oración para poner en práctica las cosas que tú también nos has dado a nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.